Quiero invitarlo a que vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Hoy vamos a estar hablando acerca del ayuno que es recompensado. Amén. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración, junto con el ayuno, hermanos, es el arma más poderosa que Dios ha dado a cada uno de nosotros. A través de la Biblia podemos encontrar distintos o diversos ayunos. Por ejemplo, encontramos el ayuno entre comidas, que era ayunar, por ejemplo, el desayuno, luego el almuerzo y hasta la noche volvían a comer. Por ejemplo, en Jueces 20:26 dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Ellos habían hecho un ayuno del clamor que ellos tenían, de la necesidad que ellos tenían, y habían ido a la casa de Dios. Fíjense, este ayuno no lo hicieron en su casa, ellos lo hicieron en la casa de Dios, en el templo. Ellos fueron al templo y durante la mañana, la tarde y hasta la noche comieron algo, porque ellos querían ofrecerlo, no solamente el ayuno, sino también ofrecieron ofrendas de paz a Dios. Está el ayuno de un día, y ese ayuno era el ayuno que está marcado en Levítico 23-27, que era un ayuno que se hacía exclusivamente para la expiación de pecados. Asegúrate de celebrar el día de perdón, el 10º día del mismo mes. 9 días después del festival de las trompetas, lo celebrarás como el día oficial de la Asamblea Santa. Un día para negarte a ti mismo y presentar ofrenda especial al Señor. ¿Ven? Ahí dice para negarte a ti mismo. Esa palabra, negarte a ti mismo, está hablando de un ayuno de un día. Pero también había un ayuno de 3 días. Este ayuno lo presentó Esther. ¿Recuerdan cuando ella ve que el pueblo judío está amenazado por un edicto que se había promulgado, y ella hace un ayuno para entrar en la presencia del rey? Y ella dice: necesito entrar a la presencia del rey porque todo aquel que entre sin el permiso del rey puede morir. Y ella estaba segura que si hacía ese ayuno, Dios le iba a dar gracia, Dios le iba a guardar su vida. Incluso ella llega a decir: y si perezco, que perezca. Pero ella no solamente ayunó 3 días, sino puso a sus doncellas y a todo el pueblo a ayunar, porque era importante lo que ellas iban a hacer. Pero también encontramos el ayuno de 7 días, y ese lo encontramos en Primera de Crónicas 10:12. Y dice: se levantaron todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encima en Jabes, y ayunaron 7 días. Lo que hicieron estos hombres fue un ayuno por el lamento, por el dolor que ellos sentían. Ayunaron 7 días en memoria del rey Saúl y sus hijos que habían caído. Y también encontramos el ayuno de 40 días. En Éxodo 34:28, cuando se sube al monte y está en la presencia de Dios durante 40 días, él estuvo ayunando. Quien hizo este ayuno también fue el Señor. Dice que antes de empezar su ministerio, él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por Satanás. Pero dice que él estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. ¿Y sabe qué pasó al final? Dice la palabra que tuvo hambre. Lógico, ¿no? Después de 40 días y 40 noches sin comer, dice que tuvo hambre. Y vinieron los ángeles y le servían. Imagínense que cuando nosotros acabemos esos 21 días de ayuno, que vengan los ángeles y nos sirvan. Sería una bendición, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacer ayunos de un día,
de 3 días, de 7 días, de 21 días, como lo estamos haciendo, o incluso de 40 días. Para algunos, el ayuno era una práctica habitual de adoración, fíjese. No era un ayuno de decir, bueno, ni modos, no voy a comer. No, sino que era una práctica habitual de adoración acompañado de oración. Otros lo hacían antes o durante un evento peligroso. Por ejemplo, cuando iban a ir a la guerra, dice que Josafat, sabiendo que iba a ir a la guerra, mandó a que todo el pueblo ayunara para que Dios le diera la victoria. También, para otros, el ayuno era una expresión de reconocimiento por su pecado y buscaban el perdón de Dios. Otros se limitaban solamente a tiempos de dolor, cuando experimentaban alguna pérdida en su vida o con su familia. Otros lo hacían como una disciplina espiritual para ayudarse a enfocar en los asuntos espirituales. Cuando nosotros queremos enfocarnos en las cosas de Dios, enfocarnos en la vida espiritual más profundo, también podemos hacer ese ayuno. Y ese ayuno nos ayudará a ¿qué? A no dejarnos dominar por otras cosas. Dice Pablo a los Corintios, todas las cosas lícitas me son, pero no todas me convienen. Y dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Y cuando nosotros ayunamos, hermano, el Señor nos da esa fuerza, nos da ese dominio propio para dominar nuestra carne y no dejarnos vencer por ninguna cosa, porque Dios nos dará la fuerza. En la historia hubieron algunos personajes que ayunaron e hicieron grandes impactos en su sociedad. Por ejemplo, Juan Wesley ayunaba 2 veces a la semana y el Espíritu Santo trajo un gran avivamiento espiritual en Inglaterra. Los primeros cristianos de Estados Unidos o de Norteamérica practicaban el ayuno fielmente y la historia de la iglesia registra grandes victorias de avivamientos en esas zonas porque ellos buscaban un mover espiritual. Los que iniciaron el primer movimiento pentecostal en Estados Unidos también ayunaban fielmente. Jonathan Edwards de Nueva Inglaterra ayunaba de tal manera que inició el avivamiento más influyente y más largo en su país, en Inglaterra. Un hombre ayunando y a través de ese ayuno empezó a haber un gran avivamiento en toda Inglaterra, porque un hombre se puso a ayunar. Carlos Finney fue un creyente que ayunaba 3 días y 3 noches cuando sentía que el mover del Espíritu Santo disminuía en su vida. Y cuando él hacía esto, dice, como resultado, miles de profesionales, mujeres de alta sociedad, comerciantes, personas de buena posición social, así como cientos de miles de personas comunes, rompían con sus antiguas maneras de pensar y se convertían a Dios. La presencia de Dios era tan fuerte en él y el mover del Espíritu era tan fuerte en él que la gente empezaba a pedir perdón a Dios porque sentían un gran remordimiento en sus corazones. En este capítulo 6 que hemos leído, hermanos, encontramos al maestro enseñando sobre la necesidad de dar a los necesitados. Encontramos las enseñanzas sobre la oración, pero también encontramos la enseñanza sobre el ayuno. La mayoría de los cristianos hacemos mucho énfasis en orar, pero muy pocos hacemos énfasis en ayunar. Porque a veces tal vez el ayudar a otros, ayudar al necesitado, es fácil tal vez. Podemos desprendernos de algo y decir, bueno, yo quiero ayudarlo con esto. Y también la oración puede ser en cierta manera sencilla, práctica, porque solo es cuestión de doblar mis rodillas y de decirle, Señor, aquí estoy. Pero cuando llegamos al asunto del ayuno, el ayuno puede costarnos un poco más. Porque el ayuno está hablando de una disciplina. Está hablando de una autonegación con tal de conseguir un bien espiritual. Jesús da por sentado que sus discípulos ayunaban. Aunque hubo un instante que decía que los fariseos ayunaban.
Los discípulos de Juan ayunaban y le dijeron, pero tus discípulos, Jesús, no ayunan. Y Jesús dijo, pero ¿por qué tienen que ayunar si ahorita el novio está con ellos? Pero cuando el novio se ha quitado, van a tener que hacerlo. Y a través de la historia vemos que cuando el Señor se va, ellos tienen que ayunar. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, dice que la iglesia ayunando y orando, buscaron la guianza del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ayunaron y oraron. Así que Jesús sabía que los judíos oraban, Jesús sabía que los judíos ayunaban, Jesús sabía que los judíos daban, pero con respecto al ayuno, Él quiso hacer énfasis en la diferencia del ayuno de los fariseos y el ayuno correcto que debemos tener. Él sabía que todos ayunaban, por eso dice, cuando ayunéis. No les dice, ayunen por esto, no, le dijo, cuando les toque ayunar, no sean como los hipócritas, no sean como los fariseos. Jesús desea ilustrar el contraste, decíamos, entre la práctica falsa del ayuno de los fariseos y la de los verdaderos herederos del reino de Dios. Jesús deseaba corregir la soberbia que había en los religiosos de su tiempo y de esta manera persuadir a los verdaderos discípulos. Por eso solamente voy a hablar de lo negativo del ayuno que hacían estos hombres y lo positivo que es el ayuno. El ayuno ilegítimo, o sea, el ayuno falso, el ayuno fingido, el ayuno simulado o ficticio, lo encontramos en el versículo 16, porque dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Jesús dice, ustedes no sean como ellos, porque ellos son hipócritas, porque ellos lo hacen de una manera fingida, ellos lo hacen de una manera falsa, haciendo un simulacro. Es ficticio el ayuno que ellos hacen, no es un verdadero ayuno. Y dice Jesús, ustedes no sean así. Rigurosamente hablando, hermano, el ayuno es abstenerse de alimentos por un periodo corto o un periodo largo, pero siempre hay un propósito para ayunar. Uno de los propósitos de ese ayuno debe ser recibir o obtener una bendición espiritual para nuestras vidas, o un perdón de pecados, porque también se ayunaba para que los pecados fuesen perdonados. En 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo se humillase. El ayuno es un símbolo de humillación y ponerse bajo la mano de Dios. Cuando nosotros ayunamos, nos estamos humillando delante de Dios y nos estamos poniendo bajo su mano. Por eso el Señor les dice, si mi pueblo se humilla y buscan mi rostro, entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré, ¿qué? Sus pecados. El ayuno de los fariseos, hermanos, era un ayuno en el cual ellos pensaban que ayunando 2 veces a la semana servían a Dios de manera excepcional. Ellos consideraban que el ayuno era evidencia de una piedad extraordinaria. Creían que aparentando dolor, tristeza y abnegación, obtenían el favor de Dios. Pero lo que ellos hacían era un verdadero espectáculo, porque lo único que ellos buscaban era atraer la atención de la gente. Ellos querían que la gente los viera. El ayuno en las Escrituras, hermanos, está relacionado, les decía, con el acto de negación de sí mismo y la humillación bajo la poderosa mano de Dios. Y se hace para buscar un perdón o un mover de Dios, y siempre va acompañado de la oración. Como cristianos, hermanos, debemos practicar el ayuno. Jesús llamó a los fariseos de su tiempo, les dijo hipócritas, porque en cuestión del ayuno lo hacían de una manera incorrecta y con intenciones ocultas, buscando no la bendición de Dios, sino que ellos buscaban el reconocimiento del pueblo. Un hipócrita era una persona que profesaba públicamente creencias
y opiniones de las cuales no creía realmente, con el fin de ocultar sus verdaderos sentimientos o intenciones. La palabra hipócrita era una palabra que se usaba en griego para decir actores. Todas las personas que actuaban en el teatro, a la persona que era un actor se le llamaba hipócrites, o sea, hipócrita. Como todo buen actor, los fariseos cambiaban su manera de verse delante del público, fingiendo una cierta espiritualidad cuando no la tenían. Ellos eran tan buenos haciendo este papel de hipócrita que dice que cuando ayunaban, ellos cubrían su cabeza con ceniza, se dejaban crecer la barba y no se la afeitaban, no se cortaban el pelo o lo tenían desarreglado y siempre buscaban el aplauso de la gente porque decían: mira cómo está ayunando, mírale la cara, está pálido porque tiene días que no come, está ayunando tanto que ni siquiera se ha peinado. La ley decía que el día que se hacía el ayuno no se podía ni tocar un peine, ni peinarse, ni bañarse, ni estar con tu esposa, nada. Porque era no solamente un ayuno de comida, sino era un ayuno de otras cosas también. Así que ellos lo llevaron al extremo. Dice que los fariseos demudaban su rostro, ponían la cara triste para acentuar y remarcar que estaban ayunando. Se hacían pasar por personas que buscaban verdaderamente a Dios, pero en su interior solo eran unos hipócritas. La palabra griega apanicio se traduce como demudar y significa literalmente desaparecer o volverse invisible o irreconocible. Cuando tú mirabas a un fariseo ayunar, tú decías: pero ¿quién es esa persona? No la reconozco. Y era tal grado su actuación que era imposible reconocer que era el vecino tuyo. Era imposible reconocerlo porque era una otra persona. Y eso buscaba ¿qué? La atención de la gente. Les decía, ellos descuidaban su higiene personal. No se bañaban por esos 2 días. No se afeitaban, no se ponían ni desodorante. Cubrían su cabeza con cilicio. Untaban su rostro con ceniza para aparentar estar pálidos. Intentaban verse más santos y piadosos. Querían que su ayuno pudiera ser visto y conocido por todos. Los fariseos, hermanos, eran mucho de presumir, eran mucho de anunciar su aparente piedad. A ellos les encantaba que la gente los mirara, postear en el Facebook: mira lo que estoy haciendo, mira lo que hice hoy. Ellos les gustaba aparentar. Les gustaba que la gente los viera. Mire lo que dice Jesús. Si vemos el versículo 6, al principio Jesús habla sobre la necesidad de dar a otros. Y en el versículo 6.2 dice en la Nueva Traducción Viviente: cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en la sinagoga y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. ¿Sabe qué hacían ellos? Sacaban la trompeta y empezaban: turú, turú, voy a dar una ofrenda. Y buscaban a la gente más pobre y se tomaban fotos o selfies para aparentar: ahí estoy dando. Y cuando le tomaban la selfie, le quitaban el dinero. Ellos anunciaban con trompetas: voy a dar, voy a ofrendar, voy a ayudar al necesitado, mírenme cómo lo hago. Y Jesús le dice: no sean como ellos. Incluso dice: cuando tú vas a dar, que ni tu mano izquierda sepa lo que tu mano derecha da. Tú da y se acabó. No andes diciendo: miren lo que he dado, o yo di más y él dio menos. No, solamente da, pero hazlo con amor. Dice Jesús: no lo hagas como estos que anuncian con trompeta que van a dar. Y más adelante, que habla de la oración, Jesús dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Se paraban en las esquinas y decían: Señor,
aquí estoy, mírame, soy tu siervo, mírame, aquí estoy. ¿Y qué hacía ese tipo de oraciones? Llamar la atención. Lo único que ellos pretendían con sus oraciones era que la gente los viera. Y con respecto al ayuno, Jesús dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Qué bueno que ustedes hoy sí se bañaron. Qué bueno que hoy sí se peinaron. Qué bueno que hoy se pusieron sus mejores ropas. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos que aparentar ante la gente que estamos ayunando. Al contrario, cuanto menos sepa, mejor. Dice la palabra que este tipo de ayuno que hacían los fariseos, que era falso, dice que traía una recompensa. Pero era una recompensa banal, era una recompensa terrenal. Mire lo que dice el versículo 6:2. Los fariseos buscan ser alabados por los hombres. Mateo 6:5, los fariseos buscan ser vistos por los hombres. Mateo 6:16, los fariseos buscan aparentar ante los hombres. Y dice Jesús, esa es su recompensa. Tanto que aparentan, tanto que lucen, tanto que hablan, tanto que pregonan, y la gente los ve y dice, oh, mira qué buen hombre. Pues esa fue su recompensa. Y dice Jesús que nosotros no debemos hacer eso. Según el comentarista Barclay, él dice que los judíos o los fariseos ayunaban los martes y los jueves. ¿Pero por qué martes y jueves? Porque según este comentarista, los martes y jueves era el día del mercadillo. Era donde más gente había. Era el día donde venían de las pedanías, de los pueblos cercanos, de las ciudades circunvecinas, iban a comprar al mercado. Y ellos decían, este martes y jueves voy a ayunar. Y desde el domingo no me baño para que el martes esté listo, para que la gente me vea, para que la gente me admire, para que la gente diga, oh, mira ese hombre piadoso que ora y ayuna y que da a los pobres. Pero dice Jesús, ustedes no sean así, porque eso se llama hipocresía. Hermanos, no finjamos, seamos auténticos. Si nuestra motivación es el aplauso humano, Cristo dijo que esa era la recompensa de los que buscaban tal motivación. Pero si nuestra motivación es que el Señor nos bendiga con bendiciones espirituales, entonces no debemos andar promulgando este tipo de ayunos. Ahora, el otro tipo de ayuno, el ayuno auténtico, real, verdadero, fidedigno, lo encontramos en el versículo 17 y 18, que dice, pero tú que haces el ayuno, pero tú que me buscas, pero tú que quieres una relación conmigo, pero tú que quieres una bendición espiritual de parte mía, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. El ayuno, hermano, que en verdad tiene reconocimiento del Padre, es aquel que establece una comunión con Él, porque llega a su presencia con la fragancia de la sinceridad. El ayuno verdadero, hermano, es aquel que nos conecta con el Padre, es aquel que nos liga al Señor, es aquel que abre nuestro corazón o desnuda nuestro corazón delante de Dios para que Él lo vea y vea que no hay fingimiento, sino que ve el corazón del Señor. Y el Señor que conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Él ve que nuestra intención es buscar su voluntad, es agradarle a Él. El ayuno que se hace de manera correcta, hermano, tiene beneficios físicos y tiene beneficios espirituales también. Los verdaderos discípulos, hermanos, deben ayunar con el propósito de agradar a Dios y no a los hombres. Deben evitar toda ostentación. Deben evitar todo deseo de aparentar una cosa que no es la verdad. Nuestros ayunos, hermanos, deben ser secretos, en cierta manera. Nosotros ahorita estamos haciendo un ayuno congregacional,
pero solamente nosotros lo sabemos. Pero no andamos diciendo, no venga a ofrecerme tortilla española porque estoy ayunando. Nosotros debemos hacer un ayuno que agrade a Dios. No debemos ayunar por ayunar, debemos ayunar con propósito. Los apóstoles querían designar a los que iban a ayudarles en las mesas. ¿Ellos qué hicieron? Ayunaron y oraron para que Dios les diera la respuesta, para que Dios les guiara, para que Dios les mostrara su voluntad. Ahora, si nosotros queremos saber la voluntad de Dios para nosotros, como iglesia, como individuos o como familias, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ayunar. Cuando viene algo, un problema en nuestra vida, cuando viene alguna necesidad en nuestra vida, el Señor nos inquieta y podemos orar. Pero el Señor nos inquieta más y tenemos que hacer algo más. Y entonces decimos, bueno, entonces presentaré un ayuno con acciones de gracias. Presentaré un ayuno con, fíjense, cada vez que ellos ofrecían un ayuno, ofrecían ofrendas. Daban ofrendas, adoración, alabanza a Dios. Entonces, vamos a hacerlo así también. Juan Calvino decía, las oraciones son una adoración directa a Dios, mientras que los ayunos son una parte de la adoración, solo en virtud de sus consecuencias, o sea, en virtud de sus recompensas. Cada vez que nosotros ayunamos, obtenemos una gran recompensa de parte de Dios. Jesús dice que cuando ayunemos debemos ungir nuestra cabeza. ¿Qué significa eso? El ungir la cabeza era una señal de gozo, la cual produce darle gloria a Dios. Si yo con mi ayuno voy a darle gloria a Dios, con mi ayuno voy a adorar a Dios, con mi ayuno voy a estar en la presencia de Dios, entonces ¿qué debo hacer? Debo ungir mi cabeza. Y la manera de ungir la cabeza, hermano, normalmente en esos tiempos era con aceite. Y recuerde que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, ungiéndonos, llenándonos, trayéndonos gozo, alegría, paz. Y luego también dice que no solamente debemos ungir nuestra cabeza, sino que debemos lavar nuestro rostro. Hay quienes dicen, como hoy estoy ayunando, ni las lagañas me quito. Porque no vaya a ser que... No, hermano. Dice, lávese el rostro. Esto lo hacía en contraste al ayuno de los fariseos. Recuerda que los fariseos, ¿qué hacían? Se echaban cenizas, se ponían talco, se ponían tantas cosas para que ellos aparentar una cosa que no era. El Señor dice, ustedes no, ustedes lávense su rostro, pónganse guapos, pónganse sus mejores cremas, huelan rico, lejos de atraer la atención por el aspecto lúgubre o feo. Debe ungirse la cabeza y lavarse su rostro, procurando un aspecto normal para que nadie sospeche que usted está ayunando. Y cuando usted hace esto de manera natural, dice que lo debemos hacer para el Padre. ¿Para quién hacía el ayuno los fariseos? Lo hacían para que la gente los viera. Ellos hacían un ayuno para que el aplauso de la gente, para que el elogio de la gente, para que el reconocimiento de la gente fuese sobre ellos. Pero dice el Señor, pero ustedes hacen su ayuno con un propósito, pero lo hacen para el Padre, que está en lo secreto. Y nosotros vamos a ir a ese lugar secreto para tener esa comunión con el Padre. Tú busca a Dios en lo secreto. Cuando ores, hazlo en lo secreto. Cuando des, hazlo en lo secreto. Cuando ayunes, hazlo en lo secreto. Y aquel que habita en lo secreto, dice, te recompensará en público. Él te dará una recompensa, no para que la gente vea que tú has sido recompensado, porque ¿sabe cuál es la recompensa que Dios nos da? Cuando yo ayuno, la recompensa que yo recibo es que yo tengo dominio propio sobre mi cuerpo. Yo tengo dominio propio sobre mi lengua. Yo tengo dominio propio de mí mismo. Yo tengo gozo. Y ese gozo es mayor que el que tenía antes. Esa libertad que yo tengo es superior. ¿Por qué? Porque son frutos de esa búsqueda espiritual
que yo estoy teniendo con Dios. Por eso Jesús nos recomienda, nos anima y nos motiva a hacerlo en lo secreto. Yo le aseguro que cuando nosotros terminemos este ayuno que estamos haciendo, Dios traerá recompensa. Porque Dios siempre trae recompensa al que le busca. Siempre da recompensa a aquel que se acerca pidiendo, buscando, adorando y rindiéndose a su presencia. Amén.